Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio de Abogados por la invitación, por permitirnos participar en esta mesa redonda. Pasa ya de un tema de una connotación o no de las telecomunicaciones como un servicio público. Yo creo que hoy en día pues estamos viviendo en un entorno que cambia muy rápidamente y que nos lleva a repensar cómo debe ser una aproximación hacia la regulación de este sector. El sector de telecomunicaciones, pues tradicionalmente ha sido visto como un sector muy independiente, altamente regulado, a través de una normativa sectorial muy específica. Nuestra legislación y la regulación en general pues deriva de un modelo de liberalización de las telecomunicaciones y de impulso de la competencia que tal vez en el momento en que fue aprobado en nuestro país ya era un modelo que no necesariamente aplicaba al entorno en el que estamos viviendo actualmente. Recordemos que todos estos modelos de liberalización se dieron en la mayoría de los países pues hace pues mucho más de 20 años de cuando se dio el nuestro, y es un modelo que se caracteriza por tener una fuerte regulación ex ante con altas cargas tributarias y, como les decía, una regulación específica pues en diversos aspectos, en derechos de los usuarios, en interoperabilidad, seguridad, interconexión, servicio universal, derechos de los usuarios, y en el caso pues de Costa Rica además tiene un régimen sectorial también de competencia. Adicionalmente, por si no fuera poco, además de ser pues un modelo con una fuerte regulación ex ante, en Costa Rica le agregamos un elemento más que es de bastante peso, y que es la regulación tarifaria, y que, como nos comentaba doña Vanessa, pues es una regulación tarifaria que viene de un modelo pues monopolístico. Este modelo en el que se basa la ley, pues basa principalmente de dos conceptos, y así es en muchos otros países, y es en la distinción de lo que es un servicio de telecomunicaciones o un servicio de información. Básicamente, los servicios de telecomunicaciones son aquellos que están relacionados con el transporte de señales y están altamente ligados con el desarrollo de infraestructuras, mientras que los servicios de información pues vienen siendo casi que todos los demás servicios. Es una categoría mucho más amplia, donde tenemos los servicios digitales que conocemos hoy en día, servicios de contenido, servicios de comunicación digital, que por sus siglas en inglés los conocemos hoy como OTTs. Esta división entre servicios de telecomunicaciones y servicios de información presenta una desventaja para el sector de telecomunicaciones, y es una división que en muchos casos pues se ha utilizado de forma arbitraria. Así, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, hace 3 años, en el 2013, la ARECEP, al resolver un recurso de apelación interpuesto por el ICE contra el pliego tarifario, entregó un análisis que ni siquiera era parte de los argumentos objeto del recurso, sino que la ARECEP entra a analizar cómo es el servicio de SMS o mensajería corta, y dice que es un servicio pues muy similar al servicio de correo electrónico, y con base en eso decide reclasificar el servicio de SMS como un servicio de información. Esto automáticamente hace que el servicio quede fuera de la regulación sectorial de los servicios propiamente de telecomunicaciones y quede con los precios liberalizados. En Estados Unidos, esta diferenciación entre servicios de telecomunicaciones y servicios de información es la que tiene actualmente toda la discusión en torno al tema de neutralidad de la red. La FCC, que es el regulador en Estados Unidos,
por una resolución, decidió reclasificar el servicio de banda ancha, de Internet de banda ancha, como un servicio, es decir, pasó de ser un servicio de información a ser un servicio de telecomunicaciones. Esto le permitía, bajo la Ley de Telecomunicaciones de Estados Unidos, poder emitir normativa de alcance general para los operadores de estos servicios y someterlos a la propuesta de su normativa sobre neutralidad de la red. Pero lo cierto de todo esto es que, si bien los servicios de información pues, no implican el transporte de señales como los de telecomunicaciones, sí, en muchos casos, muchos de estos servicios son plenamente sustitutivos de los servicios de telecomunicaciones y cumplen exactamente las mismas funcionalidades y satisfacen las mismas necesidades de los usuarios. Entonces, no pareciera ser una división que tenga mucho sentido hacer hoy en día. La liberalización de las telecomunicaciones y los avances en tecnología pues han creado un entorno nuevo, bueno, ya no tan nuevo, ya tiene varios años, pero tal vez nuevo en una regulación como la nuestra, donde ya, digamos, el sector de telecomunicaciones no es un sector independiente, sino que pasa a ser parte de este ecosistema digital, donde hay una serie de diversos agentes, que no solo son los operadores de telecomunicaciones, que compiten entre sí para brindar pues, servicios a los usuarios finales de telecomunicaciones. Así podemos ver que en este nuevo entorno, como les mencionaba, pues están las empresas de telecomunicaciones tradicionales, operadores y proveedores de servicio. Tenemos los proveedores de servicios digitales, que son aquellos que proveen contenidos, comunicaciones, etcétera, redes sociales, buscadores en línea y los mismos fabricantes de dispositivos. Entran, digamos, en toda esta cadena de valor del nuevo ecosistema digital. Estos servicios, a pesar de que forman parte, digamos, de un mismo entorno, están sometidos a reglas diferentes por esta diferenciación que les comentaba anteriormente. Son agentes que compiten entre sí y que brindan, digamos, servicios que para efectos de los usuarios son lo mismo, pero están sometidos a reglas diferentes solo por ser provistos con tecnologías diferentes. Y esto a la vez provoca que, dependiendo del tipo de proveedor de servicio, según la tecnología a través de la cual lo brinde, los usuarios queden sujetos a diferentes niveles de protección. Frente a este entorno, pues, ¿qué retos pues, tiene la regulación actual? Pues evidentemente la primera diferencia que encontramos es que los servicios de telecomunicaciones se ven expuestos a una regulación ex ante, mientras que los demás servicios están expuestos a una regulación ex post. Esto crea una serie de desventajas para los servicios de telecomunicaciones que les impide desarrollar estrategias de negocios, digamos, con la misma facilidad o flexibilidad que con los demás servicios. Además, las telecomunicaciones se ven sometidas a cierta normativa pues sectorial que no aplica para los otros servicios de este entorno digital. Y así, digamos, podemos tomar en cuenta el tema del servicio universal. Si bien los servicios que se prestan, los proveedores de contenido, los proveedores de servicios en línea, pues son plenamente sustitutivos y se basan, como decía don José Carlos, en las mismas redes que son desplegadas por los operadores, estos servicios no tienen ninguna obligación de contribuir, digamos, a la universalización de las redes de telecomunicaciones, como sí lo tienen que hacer los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones. Lo mismo pasa con el tema de la interoperabilidad. Si bien los operadores y proveedores pues, están obligados a cumplir con esta normativa, que básicamente lo que permite es que un usuario de un operador pueda comunicarse con el usuario de otro operador, esto no pasa con los servicios que se prestan en línea. Muchas veces estos servicios sí pueden comunicarse con las redes de los operadores tradicionales, pero a la inversa no se puede hacer. O en el caso de ciertas plataformas, los usuarios solo se pueden comunicar con usuarios de las mismas plataformas y esto presenta pues, problemas en torno a la competencia. Ahora, digamos, viendo este par de ejemplos, pues es fácil darse cuenta
de que es muy difícil pues, extrapolar las regulaciones sectoriales de telecomunicaciones para todos los servicios que existen en el entorno digital. Además de esto, por la universalidad que presentan los servicios que se ofrecen a través de Internet, está el problema de la extraterritorialidad de los servicios y pues muchos de estos servicios, la gran mayoría, se prestan pues, desde el extranjero, pueden ser a través de sociedades constituidas en otros territorios, con servidores ubicados en un tercer territorio y bueno, prestados a nivel mundial. Y pues esto complica las cosas bastante pues a nivel de regulación. También con estos servicios en línea existe otro problema y es que pues la gran mayoría de ellos se ofrecen de forma gratuita hacia los usuarios y esta percepción de gratuidad pues nos lleva un poco, digamos, a no ver la realidad que hay detrás de estos servicios y a las concesiones sobre privacidad que dan los usuarios. Porque básicamente hoy en día, en este mundo digital, pues los datos de las personas se vuelven casi que una moneda de intercambio. Estos servicios, más que nada, lo que hacen es vender pues, publicidad muy personalizada y los datos pues, de los usuarios se vuelven casi que una moneda de cambio. Esto a la vez, esta percepción de gratuidad, pues en algunos casos incluso presenta problemas en torno a análisis de competencia cuando hay, por ejemplo, una fusión, una adquisición entre dos empresas con este tipo de servicios, al no tener en muchos países o en ciertos regímenes, pues el control a la competencia viene dado a través de la facturación de estos servicios y al ser pues, servicios que se prestan gratuitamente no necesariamente tienen los niveles de facturación para cumplir con los umbrales de control de competencia, cuando por cantidad de usuarios pues evidentemente sí puede haber un interés en por lo menos que haya cierto control a ese nivel. Y finalmente, como pudimos ver en muchos de estos agentes que participan en este entorno digital, pues tienen presencia en varios eslabones de la cadena. Así podemos ver que los fabricantes de los dispositivos pues también tienen sus propias tiendas de contenidos y desarrollan sus propias aplicaciones, para acceder a servicios de películas, de música o incluso sus propias aplicaciones de comunicaciones. Y esto pues presenta una serie de preocupaciones en torno a la integración vertical que pueden tener estos diferentes agentes, a la reducción de la competencia y al tema de la neutralidad de la red. En cuanto a este último, pues tradicionalmente la discusión sobre el tema de la neutralidad de la red se basa principalmente en la idea de un acceso abierto a Internet. Esta discusión pues, ha ido cambiando a través del tiempo. Inicialmente empezó como la búsqueda de una forma de proteger la privacidad de los usuarios y la libertad de los usuarios para subir y bajar contenidos sin tener restricción alguna. Ahora, este tipo de posiciones han ido cediendo actualmente en torno, digamos, a preocupaciones relacionadas con el terrorismo, seguridad nacional o incluso los derechos de propiedad intelectual. Y posteriormente esta discusión pues, se ha trasladado a un tema entre las empresas tradicionales de telecomunicaciones y las empresas que prestan servicios en línea, por lo que mencionaba don José Carlos en torno, digamos, al posible abuso que podían tener tradicionalmente los operadores de telecomunicaciones de definir pues, cuáles contenidos pueden tener prioridad sobre otros. Sin embargo, como les comentaba actualmente, como don José Carlos también les mencionó,
pues el poder de mercado entre estos diferentes agentes ha ido cambiando. Ya no necesariamente es el operador el que tiene ese poder de mercado, sino muchas veces es el servicio que se presta a través de las redes los que llegan a ejercer ese poder y pueden tener pues mayor control en esa decisión. Aquí, pues al igual que en los otros temas que debemos ver a efectos, digamos, de cómo mejorar esta regulación, aquí lo importante es que todos los agentes, digamos, que participan en este entorno digital, pues sean implicados, o sea, sean tomados en cuenta al efecto de desarrollar una regulación en esto. Entonces, pues para ir finalizando, ¿qué es lo que debemos buscar actualmente? Es decir, bajo este nuevo entorno digital en el cual se ven envueltos los servicios de telecomunicaciones y estos diferentes agentes y los usuarios que pueden verse pues, sujetos a diferentes niveles de protección según el proveedor de sus servicios, lo que debemos buscar es que no hayan diferentes reglas para estos diferentes agentes, sino que sea la misma normativa para todos. Ahora, hay dos opciones: o se le aplica la normativa de telecomunicaciones a todos los demás o se desregula un poco el sector de telecomunicaciones, y yo creo que ese es a este segundo punto al que debemos apuntar, al menos en Costa Rica. Y pues debemos ir tratando de lograr una regulación que sea más flexible, que sea fácilmente adaptable en el tiempo por los cambios que se dan constantemente pues, en estos ámbitos tecnológicos. Además, yo creo que uno de los objetivos más importantes es garantizar la sostenibilidad de todo el sector. Uno, que se siga manteniendo, digamos, una inversión constante en las infraestructuras de telecomunicaciones, ya que pues, entre más servicios se ofrezcan, más ancho de banda se requiere, y es importante que los operadores pues, tengan incentivos para seguir desplegando. Pero por otro lado, se debe garantizar también la innovación que pueden tener todos estos proveedores de servicios. Debemos ir avanzando también hacia un modelo de regulación ex post en el ámbito de las telecomunicaciones. Y bueno, en el caso de Costa Rica, yo creo que el punto más urgente actualmente es avanzar ya hacia la declaratoria de competencia efectiva. Nos mencionaba don José Carlos que en el caso de España la declaratoria de competencia era algo tan sencillo como determinar que si existen 3 redes es porque hay competencia. Aquí, pues la discusión ha tomado años. No logramos comprender bien de dónde deriva la falta, digamos, de acción por parte del regulador para determinar el mercado, que el mercado ya se encuentra en competencia, sobre todo desde el punto de vista que el regulador pues, cuenta con información suficiente desde hace muchos años para hacer esta determinación. Y por último, al menos para el caso de los operadores móviles, es importante que haya una política muy clara en torno a la administración y asignación de espectro. Y esto no solo a la asignación de nuevo espectro, sino a la recuperación también del espectro radioeléctrico que esté concentrado actualmente.